Saludos a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Comics Men, el podcast del multiverso, donde hablaremos acerca de todos los temas relacionados con el medio de los cómics, la ciencia ficción, la fantasía y todo lo que se nos ocurre referente a nuestro querido mundillo. Aquí todos los temas son bienvenidos. Nos acompañan el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Soy Tito. Hola, soy Peri. Así como su amigo Paco. Bueno, pues el día de hoy traemos un tema bastante interesante e importante aquí a Comics Men, el podcast del multiverso. Vamos a hablar total, completa y absolutamente sobre los supervillanos. Estos personajes con los cuales pues realmente no podríamos tener historias y no podríamos tener cómics y no podríamos tener pues superhéroes, porque básicamente ellos gran parte de las veces le dan sabor a la trama. Vamos a tratar de platicar acerca de ellos, cuáles han sido los orígenes, realmente qué es un supervillano, qué lo diferencia de un villano común. Y bueno, pues para eso el día de hoy traemos bastante material, así que sin más ni más vamos a comenzar. ¿Qué les parece si empezamos definiendo qué es un supervillano para ustedes? Para ti, Tito, para ti, Peri, ¿qué podrían decir qué es un supervillano? ¿Qué es lo que lo convierte en algo especial y diferente? Bueno, mira, primero que nada quiero recalcar que este tema a mí me fascina, porque como tú acabas de mencionar, los villanos muchas veces son los que definen el camino del héroe. Son los retos que estos personajes le ponen al héroe, lo que lo hacen brillar más. Mira, para mí un supervillano es el personaje que tiene habilidades sobrehumanas, que no le importa tanto la forma en cómo obtener lo que él desea, sin importar el costo que él tenga. Y obviamente en este caso son personas que tienen habilidades superhumanas, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Sí, así es. Más que nada, el término super es que los hacen superiores a un villano común y corriente, ¿no? Deben de tener ciertas habilidades que sobrepasen lo humano. Otra cosa muy importante también es que, pues, siempre se ha sabido que, cuando menos en cuestiones literarias o en las mismas películas, existen los llamados antagonistas, que son los que, pues bueno, crean el conflicto en las mismas historias, ¿no? En el caso de los cómics de superhéroes, porque, pues bueno, donde más vamos a enfocarnos ahorita es en los cómics de superhéroes, pues siempre, si hay un superhéroe, debe de haber un supervillano, alguien que le dé el perfecto macho, esa perfecta competencia que los haga tener ese enfrentamiento entre ellos, ¿no? Y por supuesto el logro de que el héroe pueda vencer al villano, o por qué no, a veces el villano vencer al mismo héroe, ¿no? Sí, definitivamente se ha dado en muchos casos que los superhéroes son derrotados. Obviamente pues no es la norma, ¿no? Siempre queremos que al final gane nuestro héroe, pero créanme que en los cómics, sobre todo, sí hay muchísimas ocasiones en las cuales los supervillanos han derrotado. Yo también estoy de acuerdo con ustedes. Yo creo que la definición de un supervillano pues en sí mismo es que son superiores en algún tipo. Puede ser en habilidades físicas, puede ser en habilidades de inteligencia, pueden ser inclusive hasta en nivel de maldad, porque pues ellos son superiores en todo sentido. Son súper malos, entonces. Son súper malos. Definitivamente yo creo que el concepto de supervillano, pues bueno, era obvio que iba a surgir después de la aparición del primer superhéroe, que fue Superman. Y de hecho, yo creo que podríamos platicar ahorita un poco justamente parte de lo que acaba de comentar Tito, porque al mero principio los, digámosle, prototipos de supervillanos pues no eran tan super, y yo creo que ese fue el problema más grande, que cuando comenzaron no le daban tanto match al héroe, eran como que un problema, pero no ahora sí que, aunque se oiga un poco raro, un super problema, realmente, ¿no? Vamos a platicar un poco de los orígenes de dónde surgen las ideas de supervillanos, si les parece. Vamos a situarnos por ahí de los años 30, cuando, pues bueno, todos sabemos que en el año de 1938 apareció Superman por primera vez, el primer superhéroe. ¿Y qué creen que era lo más popular en aquellos entonces para todo lo relacionado con ciencia ficción, además de los libros y los cómics? Los científicos locos. No, pero me refiero al género. Ah, claro. Las películas definitivamente fueron las que de donde tomó inspiración la gente, los creadores, para hacer villanos
que luego se volverían supervillanos. En el caso de esto que les voy a comentar ahorita, tomaron sobre todo la, digámosle, inspiración de personajes como el Dr. Frankenstein y muchos científicos locos que hacían experimentos extraños y podían provocar muerte y destrucción a las personas comunes. De ahí salieron montones de villanos que tenían este arquetipo de ser un científico. Se me ocurren ahorita, por ejemplo, el Lex Luthor, la Ultrahumanidad, inclusive el Dr. Sivana, que era el enemigo del Capitán Marvel, de Shazam. Hugo Strange también. Hugo Strange, así es. Y eran, les digo que no tenían mucho de súper, porque todos tenían como que estaban cortados con la misma tijera. Sí. O sea, eran así científicos, tenían su bata, su trajecito como que de guantes y todo, y se acabó. Pero sí. Sí, de hecho sí, hacían parecer como que el ser súper inteligente o el tener mucho mayor conocimiento que alguien hacía en automático que esa persona o ese individuo era malo enseguida, ¿no? Y la gente que no tenía esas habilidades o esos conocimientos, pues no lo era. O sea, estaba medio raro, ¿no? Fíjate, yo creo que tiene que ver mucho con la antítesis del héroe. Por ejemplo, el superhéroe estereotipo era alto, fuerte, bien parecido. Entonces, ¿qué tenía que ser lo opuesto ¿qué tenía que ser lo opuesto a este superhéroe? Una persona de una apariencia frágil, una persona que no tenía habilidades físicas. Entonces, ¿qué era lo que tenían que hacer? Tenían que desarrollar una habilidad, que en este caso era la inteligencia, para poder luchar con alguien que era superior a ellos en cuestiones de fuerza. Así es. Ahora, fíjense que también parte de eso, y yo insisto ahorita, la película de Frankenstein en su momento fue a otro nivel. O sea, de hecho rompió pues muchos, digámosle, rompió muchas cosas que ya se venían haciendo, pero definitivamente el template o el modelo de científico loco salió de ahí. Y si se dan cuenta también de otro lado, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sí, también. Por ahí también, porque ahí pasó de ser que el científico era el que maquinaba todo, a ser él el protagonista de la pelea o de la destrucción con lo del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ahora, poquito a poquito fue avanzando esto, y después de que se enfocaban tanto a los científicos locos, pasaron a otro tipo de villanos, otro tipo de supervillanos, como lo que serían los monstruos, digámosle vampiros, hombres lobo, criaturas tipo ghoul, no llamados zombies, porque creo que todavía no les decían zombies, pero parecidos. Como ¿sí? Muertos vivientes. Como muertos vivientes, ¿no? Exactamente. Inclusive una persona, un actor que muchos de nuestros radioescuchas nos deben conocer, era Boris Karloff. Boris Karloff fue un actorazo de impresionante apariencia y actitud, y algunos personajes supervillanos se basaron mucho en él. Bueno, Boris Karloff fue extremadamente importante en el cine de aquella época porque como mencioné, su apariencia era bastante imponente y te daba miedo, y muchos personajes grotescos empezaron a surgir como villanos y supervillanos en los cómics. Uno de ellos es un personaje que inclusive el día de hoy existe, pero es súper diferente, Clayface. Este villano de Batman, su primera aparición fue como un asesino serial que está basado en su apariencia a Boris Karloff. Inclusive otros villanos como Dos Caras, también, que está grotesco y está con una cicatriz muy fuerte en su rostro, también es basado en este modelo de personajes. Ahora, ¿qué pasó después? Bueno, pues quisieron irse hacia la tendencia de crear supervillanos que tuvieran trajes coloridos como los superhéroes. Y de hecho sí, empezaron a salir muchos de ellos. Yo siento que el más conocido y el más popular es el Joker. Claro. Fue el primero que empezó con esa tendencia,
y que se hizo tan increíblemente popular. Ya de ahí vinieron muchos otros, ¿no? Pero recordemos que el Joker también está basado en una película, está basado toda su apariencia y todo su, digámosle, su indumentaria está basada en una película del año 1928 llamada El hombre que ríe, la cual a su vez está basada en una novela de Víctor Hugo, este gran escritor ya clásico. Y bueno, pues el actor del cual basaron al Joker es un actor que se llamó Conrad Veidt. Y este hombre, bueno, pues si ustedes buscan una foto de él, de la película del hombre que ríe, se van a dar cuenta que es idéntico al Joker. Es el Joker de aquella época. Sí, de hecho, y de ahí se basaron para crearlo. Ahora, ¿qué pasó después? Pues llegó algo pequeño que influyó un poquito en los cómics de superhéroes llamado la Segunda Guerra Mundial. Y ya de ahí, todo agárrate, cambió. porque todo cambió ahí. Todo cambió. Ya los supervillanos fueron una combinación entre alemanes, japoneses, espías y experimentos científicos que lograban hacer que estos seres o estos humanos se volvieran supers. Sí, o sea, una cosa que también influyó mucho es que lo ficticio se volvió real. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar del Dr. Mengele. Ajá. El famoso ángel de la muerte. Ajá, sí, como que fue un científico nazi que hizo varios experimentos durante la Segunda Guerra Mundial, y todos sus experimentos fueron atroces, y entonces ya ahí, ¿qué puedes crear? O sea, tienes a un villano real de carne y hueso que causó un gran daño. Entonces ya los villanos tienen que, digamos, evolucionar o ya se demostraron que las atrocidades que pueden cometer son más reales que lo que pueden poner en ficción. Definitivamente. Ahora, yo creo que si nos ponemos a pensar, estos arquetipos que mencionamos, lo que son científicos locos, monstruos y ya seres más reales, como lo que serían los nazis, que son conquistadores, y bueno, puede decirse que unos terroristas, pues, no, más bien conquistadores, terroristas, o sea, ¿no? pero me refiero a del tipo, ¿no? Del tipo, yo creo que salvo por un tipo más, que serían las fuerzas de la naturaleza, yo creo que ya no hay más, no hay más tipos de supervillanos, que de hecho ahorita vamos a platicar bastante de ellos. ¿Qué les parece si nos vamos ahora a lo que yo en lo personal, y creo que ustedes también, sentimos que es la parte más importante de un supervillano, o lo que lo vuelve realmente un gran supervillano? No es los poderes, no es el traje, inclusive no son sus habilidades que pueda tener, sino sus motivaciones. Yo creo que eso es lo que más importa en un supervillano. Obviamente no vas a poner a un pelele o a alguien que no tenga nada de poder. Debe tener algún tipo de habilidad, pero las motivaciones y sus diferentes niveles de motivaciones, yo siento que es lo que hacen a un gran supervillano. Sí, estoy de acuerdo con ello, ¿no? Sobre todo el que esas mismas motivaciones son las que le van a dar el mayor problema al superhéroe, ¿no? Sí, porque ahí puede el supervillano decidir hasta qué nivel va a llegar para obtener lo que quiere, dependiendo qué tanto lo desee. Por ejemplo, ¿qué podemos mencionar como motivaciones? Ojo, todas estas cosas son negativas. Sí. Todo lo que ellos tienen es negativo. Podríamos mencionar, fíjense que hasta cierto punto podríamos mencionar los 7 pecados capitales como parte de la motivación de todos. Sí, o sea, claro. Buscan, tienen deseo de ganar más dinero. Ajá. O puede ser que deseen mayor poder, deseen la fama o la venganza. También puede ser muchas veces venganza, rencor. Todas las cosas negativas son las que se engloban para definir qué motivación tiene un supervillano. Muchas veces también puede ser que tengan alguna motivación positiva, pero la manera en la que lo enfocan siempre va a ser negativa, porque pues, si no, ya dejarían de ser supervillanos. Bueno, otra cosa también que creo que tenemos que ponerle atención, es que cuando recién se empezaban a sacar todo este concepto de los supervillanos y todo lo que eran
sus motivos o lo que ellos querían alcanzar, pues eran cosas un poquito más sencillas, entre comillas, ¿no? Sí, por supuesto. Pero mucho tenía que ver con querer apoderarse del mundo, controlar el mundo, robarse el tesoro más valioso, todos, ¿no? Entonces, pues bueno, de ahí es que se enfrascaban a las grandes aventuras, ¿no? Sí, y es más, Conforme ha estado pasando el tiempo, pues bueno, y los mismos escritores, hablando en el caso de los cómics, los mismos escritores han tratado de hacer estos personajes mucho más complejos y que sus motivaciones tengan un poquito más de importancia tanto para ellos como el impacto que le pueda provocar tanto al héroe como al entorno completo de ellos, y fíjate, ¿no? también, por ejemplo, yo me acuerdo de los primeros villanos, esos científicos que mencionamos hace un momento, muchas veces tenían como un aire cómico. Ridículo. Ándale, como ridículo. Y yo creo que ya con el tiempo, después de todo lo que hemos mencionado, se han convertido en personajes cada vez más serios, cada vez más peligrosos, tanto para el héroe como para la historia, ¿no? Para el mundo entero, ¿no? Para la sociedad. Sí, por ejemplo, ¿cuánta evolución no han tenido personajes como Lex Luthor? Lex Luthor ha pasado por un montón de etapas y yo creo que ahorita ese personaje está en su mejor etapa. Yo creo. Yo siento que ahorita está él muy bien. En los cómics inclusive ya lo pusieron como líder de la Legión del... Bueno, lo que se le conoció aquí como la Legión del Mal, The Legion of Doom. Yo creo que ahorita está bien. Está agradable leerlo, siento yo. Y no solamente eso, sino que antes de eso, él formó parte de la Liga de la Justicia. Ah, sí, es cierto también. Pero fíjate que ahorita vamos a hablar un poco de eso. Yo, sinceramente, estoy ahí como que 50 y 50 en eso. O sea, me gusta, pero al mismo tiempo digo, no, pues es que si no, no es el villano, no es el malo. Pero, hablando de las motivaciones, repito, sin una buena motivación no hay un buen supervillano. Hay algunos que tienen una combinación de cosas, pero yo creo que los supervillanos más aburridos son los que solamente tienen una motivación. Por ejemplo, a mí solo me importa el dinero, o a mí solo me importa conquistar el mundo. Yo creo que si tienen varias, una combinación de cosas negativas y cosas positivas, hasta eso los haría muchísimo más interesantes. No sé ustedes qué opinen. No, estoy de acuerdo. No son supervillanos cuadrados, o sea, no son supervillanos que se limiten a una sola área, ¿no? O sea, como tú dices, mientras más motivaciones y mientras más elementos tenga el villano, más interesante se vuelve. Por eso, por ejemplo, un elemento, por ejemplo, regresando al tema del Joker, un elemento importante es el misterio que envuelve el personaje, que nunca, no se tiene un origen establecido, no saben quién fue él antes de ser el Joker. Ha habido tantas historias y esa complejidad de historia, esa complejidad de elementos hacen que el villano, que por ejemplo en el Joker en este caso, hasta la fecha sea uno de los villanos más icónicos del mundo de superhéroes. Sí, así es, porque no es lo mismo como antes, como bien ustedes dijeron, en los cómics ya de antaño, no era tan necesario poner motivaciones demasiado complejas porque, bueno, pues era otros tiempos, ¿no? Sí, era otra... Era más que nada el bueno se pelea con el malo. Sí, era más sencillo. O quería saber cuál era su identidad secreta. Ándale. O sea, ese tipo de cosas, pues obviamente tienen que ir cambiando con los tiempos porque se van adaptando. Uh-huh. Los medios dan o te ofrecen cosas más sofisticadas, digámosle. Entonces, pues, los cómics tuvieron que irse adaptando poco a poco para competir. Y fíjate, tú, por ejemplo, estabas mencionando ahorita sobre el momento del Lex Luthor. Para mí, el mejor momento del Lex Luthor fue cuando era empresario. Cuando era una persona... Pero lo sigue siendo. Sí, pero era... Ahorita, por ejemplo, ahora todo el mundo sabe de las villanías de Luthor. De Luthor. Antes, él hacía sus... Todo era por debajo del agua, exactamente, ¿no? Exactamente. O sea, él daba una cara ante la sociedad y por el otro lado andaba... Y era algo, por ejemplo, si en algún momento lo intentaban descubrir, cuando ya Superman entra, él decía, no, dinero. Y eso es algo que si lo planteas en la realidad... Es cierto. Es cierto. Sí, es cierto. Y es un villano más real, es un villano que verdaderamente... Ya más adelante hablaremos un poco más de él. En muchos aspectos sí es más real y la verdad, pues es uno de
de mis favoritos. Claro, no es mi favorito. Bueno. No, pero es de los grandes favoritos en general. Sí, ¿no? en general, es sí. muy difícil que una persona te diga, no, a mí no me agrada el personaje del Lex Luthor, ¿no? Y quien no le agrade es porque realmente no ha leído algo con él, ¿no? Claro. O visto, porque la verdad hay una de las mejores versiones de Luthor es la de la serie animada de Superman, ¿no? Y Liga de la Justicia. Liga de la Justicia También. y serie animada de Superman es de lo mejor que hay. Y yo, para complementar, el Lex Luthor de la serie de Smallville. En su momento, al principio razón. sí, ya después como que... Sí, pero la verdad era como te veían el potencial de ser un buen Lex Luthor. Es más, si lo revisamos en el mejor Lex Luthor live action, yo creo que es él. Sí, yo creo que es él. Porque oye, tenemos a grandes actores de trasfondo. O sea, sí, pero no, yo sí te doy toda la razón. Yo creo que él es el mejor. Michael Rosenbaum hizo muy buen papel ahí. Físicamente y en todos los factores, para mí fue la mejor interpretación. Bueno, pues miren, esto nos lleva al siguiente punto. Este punto está interesante. Vamos a tratar de debatirlo aquí entre nosotros y bueno, pues a ver a ustedes qué les parece. ¿Cuántos tipos de supervillanos existen? Bueno, pues aquí en Comics Men vamos a tratar de responder a esta pregunta utilizando, digamos, la experiencia lectora que tenemos en todo nuestro querido mundillo, y vamos a llegar a definir los tipos de supervillanos que existen de menor a mayor escala, dependiendo de a qué se dediquen y bueno, pues en un ámbito como que muy general. Básicamente tenemos 6 tipos de supervillanos y vamos a comenzar por el tipo más básico, que sería una especie de nivel 0. Definitivamente es el nivel 0. ¿Y qué cosa está en este nivel 0? Bueno, pues lo que se le puede llamar los minions, los lacayos, peones, los peones, los henchmen, la carne de cañón. Todos estos personajes que los héroes destrozan y vencen a diestra y siniestra y salen volando cuerpos y salen volando cosas. Así es, ¿no? Y aparte pues es donde ves el mayor despliegue de fuerza de los superhéroes. Donde más se lucen. Pues, más se lucen, porque como estos personajes salvo a pequeñas excepciones, ninguno tiene superpoderes, entonces pues es donde más ves volando a los monitos por cualquier parte, ¿no? Sí, la regla general es que no tengan poderes, aunque como bien dices, sí hay algunos que los tienen y bastantes. Y no necesariamente poderes, sino por las mismas habilidades de su raza. También, sí, por supuesto. Vamos a mencionar algunos ejemplos. Miren, los más comunes, ahorita que está tan de moda en el universo cinemático y todo, los agentes de Hydra. Todos los agentes de Hydra. Hay otra organización en Marvel que se llama AIM, que de hecho en el universo cinemático sí la han mencionado. Si no mal recuerdo, fue en Iron Man 3 donde la mencionaron. Advanced Idea Mechanics. Esta también tiene un montón de esbirros y un montón de guardias y un montón de personajes así, que no tienen cara, no tienen nombre, simplemente son soldados de pie. Y aparte de esto se distinguen porque tienen mucha fuerza científica. Sí, también, sí, ¿no? claro. Mucho artilugio. Otros, el Hellfire Club y sus guardias. Recordemos que estos guardias fueron los pobres desgraciados que sufrieron de uno de los cómics más icónicos que ha tenido Wolverine en sus inicios, porque ahí sí llegó a destrozarlos. Estos guardias que tienen hasta un traje padre, un traje azul con una mascarilla que no tiene, que tiene los como si fueran los ojos y la boca de Iron Man. Ajá. O sea, que no tienen una expresión. Pero en el conjunto completo y el color que le pusieron, pero si mal no recuerdo, la máscara es blanca. Sí, una especie como que de blanco, color carne, blanca, gris, una cosa así. No, color carne. Era color carne. Color carne y tienen como que muy buena combinación de colores y como que muy entretenidos o muy agradables a la vista. Ahora también, ya si nos vamos a lo que mencionamos, ya por raza o por tipo, los Parademons de Apocalypse, los Parademons de Darkseid, todos estos demonios que, bueno, Darkseid y todos los de Apocalypse mandan para que hagan pedazos lo que sea una ciudad o intenten cuando menos hacerlo. Y bueno, ¿cuántas veces? Ahorita lo más cercano para esto pues fue lo que se vio en la película de la Liga de la Justicia. Ajá, sí, donde pues bueno, ahí aparecen en todo su esplendor estos personajes, ¿no? También no nos podemos olvidar de unos super populares, los Centinelas. Los Centinelas también son, soldados, o sea, son minions, son una especie de peones. Los Centinelas son tan populares que inclusive, pues bueno, formaron parte de
de la película esta que hubo de Days of Future Past. Ellos Así fueron es. un punto primordial ahí. Y no olvidemos que también inclusive volvemos a repetir aquí, hagamos referencia al juego aquel de Marvel contra Capcom y X-Men y todos estos juegos de pelea. Pues bueno, el personaje del Centinela, créanme lo que para los que han jugado esos juegos era bastante poderoso. Por Sí, ejemplo, así es. otro grupo es la Liga de Asesinos, La Liga de Asesinos de Ra's al Ghul, que apareció en las películas de Nolan. de Christopher Nolan. Cierto. Ya si nos vamos a ninjas, pues también los ninjas de The Hand, que es la organización esta a la cual Elektra pertenece. Daredevil llegó a pertenecer también. Y bueno, pues estos ninjas que no tienen, entre comillas, pues no sienten dolor ni nada. Pero bueno, Así pues es. también. Otros, los ninjas del Foot Clan, de las Tortugas Ninja. El llamado clan del pie, para quien no reconozca el nombre así como Foot Clan. El Foot Clan, exactamente. Y bueno, pues en general mafiosos, sicarios, asesinos de a pie, todos estos personajes que son tan, digamos, necesarios, como bien dijo Tito hace rato, para que se luzca el superhéroe o los héroes. Ahora, aquí nada más también quisiéramos hacer un hincapié. ¿Se acuerdan de la película de Deadpool? La Sí, primera. claro. Sí, la primera. Bueno, ahí uno de los henchmen más famosos que podemos decir que de los más famosos, es uno que sale ahí, el agente Bob de Hydra. Bueno, Así pues es este verdad. agente en los cómics pues, es simplemente un agente de Hydra que, bueno, se le dio interés y pues acompañó a Deadpool en muchas aventuras y lo mencionan en la película. Este es un ejemplo de henchman que se ha vuelto pues popular y se ha vuelto solito. Hay otro que quiero mencionar, no sé si ustedes también quieran mencionar alguno de los que se acuerden, pero hay una serie que, fíjense que no es muy conocida aquí en México, pero a mí me encanta, se llama Los Venture Bros. Esa serie pasa por Adult Swim y ahí hay un personaje que es parte de una organización criminal, bueno, es un henchman de un supervillano, pero él evolucionó tanto en la serie este henchman que, bueno, ya llegó a conocerse como el henchman 21. Para los que no hayan visto Venture Bros, se las recomiendo enormemente, la verdad. Y ya para cerrar este nivel 0, algunos minions o peones que ustedes tengan como favoritos entre sus gustos. Bueno, se van a reír, pero por ejemplo, los Minions de mi villano favorito. Es válido. Pues sí, O sea, es el claro ejemplo de que hay un montón de ellos y pues los villanos principales los aprovechan de una manera infinita, ¿no? Como sus esclavos, básicamente. Sí. Pues yo te diría que los Stormtroopers. Los Stormtroopers Troopers, también podría sí. ser, sí, claro, por supuesto. Yo me inclino un poquito más por los Parademons de Apocalypse, me llaman bastante la atención. Y bueno, pues los Centinelas también. Fíjense que yo tengo una pequeña teoría, creo que ya se las he comentado fuera del aire. Yo siempre he dicho que para que un héroe Marvel se le pueda considerar o sea, que realmente es poderoso y que realmente es útil, tiene que él solo ser capaz de derrotar un centinela. Ese es así como que mi estándar. O sea, si no, apestas literalmente. Bueno, es que sí es cierto, un centinela, pues estamos hablando que son robots gigantes, o bueno, cuando menos deben de medir al menos 10 metros. Sí. Sí. Y por supuesto todo lo que implica tanto en su armamento y con su corpulencia, ¿no? Y a ver, deshazte de uno de ellos, Yo ¿no? creo que ese es como que el estándar que yo tengo. O sea, para que seas un superhéroe útil, tienes que ser capaz de derrotar tú solito a un centinela. Si no, olvídalo. Wolverine puede, porque tú no. Así es. Bueno, pues después del nivel 0, pasamos al nivel 1. Este nivel 1 cuenta con una clasificación que le quisimos poner ladrones y asaltantes, ya que pues sus motivaciones son básicamente el dinero. Sí, No, es lo que así estábamos es. hablando, que son villanos que no han trascendido simplemente porque solamente su enfoque es El buscar dinero. El dinero, riquezas, Aún así hay muchos aquí que son bastante interesantes. Sí, por claro. lo que hacen, por sus poderes, por su diseño, todo esto, ¿no? Vamos a mencionar algunos ejemplos en los cómics. Catwoman, Sí, Catwoman. la verdad es que sí. el buitre de Spider-Man, que salió ahorita también en la última película de Homecoming. Y fíjate que, digo, siguiendo con eso, a mí hay dos personajes de Spider-Man que siempre me han gustado primero por sus trajes y después por sus habilidades, ¿no? Que son precisamente el Shocker y Boomerang, que igual están dentro de este mismo rango, pero sus enfrentamientos con Spider-Man, que pues, ¿con quién más?
son bastante entretenidos, ¿no? Porque el mismo Spider-Man los bulea, pero horrible, ¿no? Así es, sí, se prestan. Otro también, el Sandman de Sí, Spider-Man. claro que sí. Y aquí Es muy estamos hablando poderoso. de otro nivel. Él otro es nivel muy de poderoso, o personaje. sea, a nivel superhumano, el Sandman es alguien... Y no solamente eso, sino que es un personaje que tiene mucho más profundidad. Ujú. Lo han tratado de desarrollar mucho más y a mí es un personaje que me gusta Y es mucho. más, es un héroe, es un villano que en algunas ocasiones lo han querido como que redimir. Pues de hecho lo volvieron en algún momento parte de los Vengadores. Sí, él fue Sí. Avenger. Y fíjate que algo muy curioso, él es buen amigo de Thing. Sí, antes de que le cambiaran la personalidad, porque sí se la Sí. cambiaron, él se apoyaba mucho en Ben Grimm para redimirse, para reformarse. Ujú. Pero pues luego ahí como que a alguien en Marvel no le gustó la idea de que el Sandman fuera héroe y pues lo regresaron a ser villano. si lo volvieron primo de Norman Osborn, pues ya que... Pero bueno, eso quedó olvidado de la continuidad. Eso no existe. Otros ejemplos, si estamos hablando ahorita de popularidades, recuerden que acaba de salir la película de Ant-Man and the Wasp y Ghost, aunque ahí Sí. salió una versión femenina. En el universo Marvel es un hombre, y bueno, pues él también se dedica más que nada a robar y a asaltar. Otros personajes como la Gata Negra de Spider-Man, también, ¿no? la Wrecking Crew, en español le decían la Banda Demoledora. Que estos personajes son bastante interesantes porque, pues, digo, así como los escuchamos, pues son una banda que busca riquezas, pero pues son personajes superpoderosos. Solamente los limitan muchos factores psicológicos. Sí, intelectuales también. Sí, intelectuales más que nada. La Wrecking Crew tienen poderes para rivalizar con Thor. Sí, de hecho Sí, viene de sí. Asgard su poder. Su poder es asgardiano y al final, simplemente porque no han pensado en grande o porque verdaderamente, aunque uno de ellos tiene un nivel intelectual de genio, Sí, que es la sí, es de Thunderbolt. Thunderbolt, pero al final no se han organizado y han creado algo bastante... No por cuestiones de ego. Ujú. ¿Por qué? Porque The Wrecker, que es el que digamos el líder El de líder. ahí, Bueno, el pues poder no- de ellos no se deja llevar el por él, poder ¿no? de ellos se deriva de él. De la barra. sí, de la barra la que barra él que tiene. Sí, tiene. este personaje tiene un arma que es como una especie de barra de... Pues bueno, una barra de acero. Sí. Y Una con- crowbar, de Una hecho. crowbar. Una crowbar, Y con esa barra, bueno, pues de ahí surgió su poder. Ahora, si a niveles de poder nos vamos, también Juggernaut, el enemigo de los Sí, X-Men, por entra en esta supuesto. categoría. Ujú. Él lo único que le interesa, bueno, en un principio fue vengarse de su hermanastro, pero después, pues él ya lo único que quiere es robar y tener dinero y se acabó. Y fíjense, hay un grupo de villanos también que entran en esta categoría, los Rogues de Flash. Ujú. Buenísimos Fíjate, todos. Sí, personajazos, ¿eh? Sí, Captain Cold, ¿quién es más? Capitán estaba? Boomerang. Mirror Master, Ujú. ¿quién Captain más? Boomerang. ¿Quién más estaba? Heatwave, Todos ellos. el mago del clima. Fíjate. Y The Trickster. The Trickster. Fíjate que de todos ellos me agrada porque, por ejemplo, era robar bancos, ellos querían hacerse de Dinero. dinero, pero tenían algo bien gracioso, tenían como una conexión con Flash. O sea, todos sus poderes, que al final eran muy padres, se enfocaban simplemente en vencer a Flash. Ajá. Por eso les recomiendo mucho, la verdad, que lean un poco de estos personajes. A mí me agradan bastante. Fíjate que a mí me empezaron a interesar mucho más a partir de que Jeff Jones empieza a manejar a los personajes. Ujú. Porque les dio como que mucho más Background. más background, efectivamente, ¿no? Y mucho mayores motivaciones. Sobre todo Captain Cold, que pues, lo volvieron volvió héroe en el momento. lo volvieron héroe, pero ya en el New 52, me Ajá, parece. sí, después de o- Flashpoint, después de Flashpoint. Oh, no, durante Flashpoint él era un héroe y después de Ah, ahí, no, lo ponen. cuando ya regresan al New 52, Ay, Dios. y estaba así como que entre como tipo antihéroe, creo. Pues ¿no? corríjanme si me equivoco, porque yo la verdad no he visto nada de eso, lo confieso. Pero en Legends of Tomorrow él sale, ¿no? Él es un Sí, héroe. sí sale. Pero es un héroe a regañadientes. Ah, Sí, ya. efectivamente. Ok. Y ese- Sí, efectivamente. Ahí no sé, pero ahí lo manejan como hermano de Heatwave, ¿no? No, son vaya, son compinches. Ajá. Entonces digo, o sea, de hecho no salen todos los rogues o como rogues en general, ¿no? Y fíjense que, ¿se acuerdan de la serie de Flash de los 90? Sí, Ah. claro. Mark Hamill interpretó al de Al Al de Trickster. Trickster. La verdad, Y, genial. y en la serie nueva, En la nueva. él reinterpretó a este personaje con un hijo de él. Ah, caray. Sí, está Sí, muy bueno, la aparición de esto, pues, digo, por supuesto, tiene mucho que ver con darle
fanservice a todos. Sí, ¿no? por supuesto. ¿Por qué? Porque inclusive, pues, para los que no, o no sé si todos han visto la serie de Flash que está ahorita en el canal Warner, pero el que en un principio le hacía como el papá de Barry Allen, pues bueno, era John Wesley Shipp. John Wesley Shipp, que era quien interpretó a Barry Allen originalmente en la serie de los 90, ¿no? Y el personaje, aunque el personaje como papá muere, lo regresan a él para interpretar a Jay Garrick, ¿no? O sea, sí. que han estado jugando mucho con el fanservice, ¿no? Está muy bien. Ahora, ya para cerrar este nivel, el primer nivel de Ladrones y Asaltantes, recordemos de la importancia de estos personajes que, aunque tienen motivaciones muy simples, han sido clave en el origen de dos de los más grandes de superhéroes que existen. Joe Chill para Batman, pues mató a sus padres, él fue el causante de eso y pues era un ladrón. Y el ladrón que mató al tío Ben de Spider-Man. Ahora, básicamente, sin este tipo de personajes no hubieran existido personajes pues muchísimo más importantes como lo son estos dos héroes que pues todo el mundo los conoce. Ahora, vamos a pasar al nivel número 2. En este nivel, que quisimos bautizar como nivel de mercenarios y asesinos, pues hay ejemplos de diversos personajes como Deathstroke, a quien también le dicen Slade mucho, sí, claro. Hoy pues en las caricaturas he visto de los Titans y todo esto. Deathstroke the Terminator, ¿no? Bueno, ese es el nombre original, Deathstroke the Terminator. Sí. Pero, pues bueno, ya luego le dijeron Deathstroke y ahorita en las caricaturas de estos personajes le están diciendo más Slade. Porque pues bueno, él se llama Slade Wilson. Sí. Otros como Bullseye, enemigo de Daredevil, Taskmaster, Bane, otros tipos de personajes como Sabretooth, Crossbones, Venom, inclusive el mismo Venom yo lo pondría en esta categoría. Sí. La Caje Bestia, no sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de él, sí, claro. Personaje sí, claro. Que fue salido de los rusos, era una versión, un mercenario ruso, pero una especie, pues no de super soldado, pero sí de soldado superior, de soldado importante, y bueno, fue un enemigo de Batman. Personajes como Metallo, Kraven, el hijo de Wolverine, Daken, también entrarían en esta categoría. Cheetah, la enemiga de la Mujer Maravilla también. Fíjate que hay un personaje que yo lo incluiría en esta categoría que se llama Catman. Sí, claro. Pero claro. Fíjense, miren, por ejemplo, Catman inició como un personaje así como con una contraparte de Batman en sus primeros cómics. Uh-huh. Pero a la largo el personaje fue siendo un ridículo. Los propios villanos lo consideraban un inútil. El cuate perdía tanto y se burlaban de él. O sea, por ejemplo, llegaba por decir Lex Luthor, miren, ahí viene Catman, hay que reírnos de él, ¿no? Ajá. O sea, era un personaje de burla. El tipo engordó, el cuate ya verdaderamente dijo, ya hasta aquí. Y terminó, un día dijo, ya estoy cansado de esto. El tipo se va, deja todas sus pertenencias, se va a África, se va a vivir con una manada de leones, y el cuate crea una transformación de 360 grados, y al nivel de que él se vuelve uno de los mejores seekers, o sea, ¿cómo se rastreadores sí. del universo DC. La verdad, el personaje a mí me agrada mucho, y yo lo metería dentro de esta categoría. Sí, y hay otros como Deadshot, claro. Tan popular ahorita con lo del Escuadrón Suicida. El Parásito, fíjate, el Parásito, pues lo único que busca es alimentarse, sí, más que nada, ¿no? Y pues bueno, busca algo a cambio, sí, robar de vez en cuando, ¿no? Pero es un personaje que lo enfrentas contra Superman y le causa muchísimos problemas, ¿no? A bastantes de la liga. Porque inclusive a la liga, por supuesto, ¿no? Pero pues bueno, es principalmente enemigo de Superman, ¿no? Otro, por ejemplo, Killer Croc, también tan popular ahorita con lo del Escuadrón Suicida. También por ahí está Omega Red, también puede considerarse entre esa categoría. Bueno, imagínate, Electro también, ¿no? Electro es un personaje, bueno, personajazo clásico del Hombre Araña, ¿no? De Spider-Man. Tiene un poder, la verdad, el poder de él es bastante elevado. Sí, o sea, el propio supuesto. Magneto en algún momento lo consideró para ser parte de su grupo,
pero por él no es mutante. Por eso No, y aparte él no es no. ambicioso. Bueno, luego no les importa tanto que no sean mutantes, porque el Juggernaut ha formado parte de algunos equipos X-Men. Pero Electro ahí sí está muy limitado por su mentalidad. Ujú. O sea, él tiene como que otro tipo de mentalidad. Fíjate que otro villano que también entraría en esa categoría es la Abominación. Sí. Este villano tiene el poder de Hulk, o sea, puede tener un poder de Hulk y siempre lo ponen como el segundo, como el que sigue las órdenes. Sí, por eso lo tratamos de ubicar en esta categoría de mercenario y asesino. Básicamente estamos agarrando aquí todos los personajes que son peligrosos, pero no tan peligrosos como los que los controlan, como tú bien dices ahora, o los que los mandan. Eso nos llevaría a preguntarnos, por ejemplo, ustedes en Mercenarios Asesinos, ¿quiénes son sus favoritos de más o menos esta categoría? Bueno, Híjole, a ver, sí, mira, me la pones un poco difícil porque hay varios que me agradan mucho. Te podría decir Kraven. Kraven era un personaje bastante interesante también, ¿no? El mismo Venom, pero creo que Venom podría ser en diferentes categorías también. Sí, ¿no? definitivamente. Y aparte Venom, el Venom que conocemos hoy es muy diferente al Venom de los años 80 y 90, ¿no? Híjole, también te podría decir. Fíjate, yo un villano que me gustaría mencionar, Dr. Light. Ah, Dr. Light, pero él ahorita ya está como que un poquito retiradón. Sí, pero ¿sabes qué? La forma en cómo manejaron la historia de este personaje, el personaje tenía un poder muy fuerte. O sea, era controlar la luz y manejarla, pero después de unos eventos lo volvieron un personaje de burla. ¿Se acuerdan? Sí, claro, pero es el mismo caso que pasa con Electro. Son personajes que tienen mucho poder, pero pues realmente su mentalidad no les da para más. No los deja llegar a más, o no quieren llegar a más, ¿no? Vaya, no. Pues- De hecho, digo, pues ya el Electro que conocimos en Spider-Man 2, Guácala. esperemos no olvidar. No Vaya, lo recuerdes. en esencia te manejaron un personaje con muchísimo poder, mal ejecutado. Sí. ¿No? Sí, ¿no? Pero pues imagínense eso en los cómics, ¿no? Hubo una historia que si por ahí recuerdan, los New Avengers número 1 y 2, me parece, aquellos primeros números de Brian Michael Bendis. Sí, que él fue el que liberó a todos, ¿no? A todos, ¿no? Pero lo liberó de una manera impresionante, ¿no? O sea, fue muy espectacular la forma en que usaron el poder de Electro para que todo el mundo pudiera escapar, ¿no? ¿Algunos ustedes leyó la serie de Enemigos Públicos? La de refrescame. cuando Lex Luthor es Es presidente. lo de Batman y Superman. Superman, Sí, que cómo hubo, no. hubo una caricatura Que animada, una supuestamente- película animada. Sí, que Sí, supuestamente Lex Luthor pone una recompensa por Batman y Superman. Sí, claro. Sí, ya me acordé. Hay una escena donde varios villanos quieren obtener la recompensa, ¿no? Ah, sí, cómo no. Pero ahí, por ejemplo, me acuerdo mucho de que The Shade, Ujú. que es un villano, digamos, limitado, Ujú. estuvo a punto de vencer a Superman. A punto. Pero lo más gracioso de esto fue que estaba controlado por Gorilla Grodd, Cierto, sí. un sí, villano de mayor rango. Por su Por inteligencia. su inteligencia, sabe pero, cómo usar los pero poderes. exactamente. Entonces él dice, estos villanos cuyos poderes son así como que pichurros, Ajá. pueden ser usados adecuadamente en buenas manos. Así es. Entonces eso me marcó mucho porque imagínense el poder de Electro en las manos de quien les gusta, Pues casi de quien quieras. Pues o sea, del Kingpin. de Kingpin. Kingpin, Vaya, el ¿no? Conde Nefaria, el Joker. ¿Se acuerdan de un capítulo de Liga de la Justicia Sin Límites cuando Lex Luthor y Flash intercambian cuerpos? También. Sí, claro. Eso es algo muy interesante porque, por ejemplo, Lex Luthor encontró formas de usar el poder de Flash Cierto. que ni el propio Flash en su momento o por temor a usarlo no lo manejaba. Eso también Cierto. es algo muy importante. O sea, utilizan los poderes. Y ahora, algo también que me acuerdo en este momento, ¿nunca vieron la serie Darkwing Duck? Sí, claro. Sí, sí, sí. Había un villano que se llamaba Negapato, Ajá. que era la contraparte de De Darwin Duck. Darwin Darkwing Duck. En un capítulo, él se hace de los poderes de todos los villanos que había ahí, que había una versión de un Joker, había una versión de un Electro, Ok. había una versión de un Hidroman, uno que controlaba plantas. Entonces todos sus poderes los roba Ujú. y se crea el Ultimate Villain. Ok.
Entonces me llamó mucho, me agradó eso, o sea, es el claro ejemplo de lo que estamos mencionando. Poderes increíbles en manos adecuadas. En manos adecuadas. Yo de este nivel te puedo decir que de mis favoritos, por mencionar algunos, Taskmaster, Deathstroke, Bane, el mismo Deadshot, son personajes que a mí me encantan. Y de hecho no quería dejar pasar esta oportunidad pues para que los mencionáramos, pero fíjate que lo que dices es bien importante sobre la inteligencia de los supervillanos que vienen en las siguientes categorías. Eso es lo que los hace, eso y sus motivaciones son los que los hace más peligrosos que las 3 categorías anteriores. La categoría 3 o el nivel 3 ya nos trae a los amos criminales. Ya aquí es donde están los jefes. De aquí para adelante ya es cuando la inteligencia tiene que ser un factor primordial. Y aquí las cosas se ponen peligrosas para los héroes. Así es, personajes como el Kingpin, el Pingüino, Dos Caras, Two-Face, el Joker, The Hood, un villano Marvel que quizás no muy conocido fuera de los cómics, pero también llegó a ser importante. Black Mask, personaje para los que hayan jugado los juegos de Arkham, me parece que sale en Arkham Origins, si no estoy mal. Justin Hammer, el Conde Nefaria, el mismo Acertijo, también de Batman. No sé si ubiquen también al Ventriloquist y Scarface, personaje que trae un muñeco de ventrílocuo. Claro, él también entra en esta categoría. Y otros más como el Dr. Pulpo, el mismo Dr. Pulpo entra aquí también. Sí, es verdad, el Doc Sebastian Shaw, y uno de los más conocidos gracias a la serie de Jessica Jones, que aquí ahí le decían Killgrave, pero es el hombre púrpura, realmente en los cómics. Estos y otros más, pues ya entran en la categoría de amos criminales, que son los que controlan y contratan a los de categorías anteriores para que hagan sus trabajos, sucio, ¿no? Voluntades. Un claro ejemplo es que el Doc Ock creó a los 6 siniestros. Sí, y todos con sus honrosas excepciones, yo creo que todos los 6 siniestros pues son menos, digámosle, inteligentes, digámosles... más manipulables que el mismo Doc Ock, que él pues era el más listo. El Doc Ock es un genio, se supone, ¿no? O él dice que es un genio. No, pero sí. Digo, aquí otro personaje que me encanta y vaya, y me parece muy elocuente que este personaje esté en este grado, es el mismo Kingpin, que es el que mencioné hace un momento más, ¿no? Porque es un personaje que, físicamente es muy superior a cualquier humano, pero no tiene superpoderes. No los tiene. Sin embargo, tiene una inteligencia impresionante, ¿no? Y es un personaje muy completo. Es una estratega sí, por supuesto. Y aparte, otra cosa que tiene es que tiene tanto poder financiero, como podríamos decir que también hasta cierto punto poder político, ¿no? Que tiene muchísima influencia en muchos estratos de la sociedad, ¿no? Y él mismo se vale de otros personajes de los que vimos en las categorías anteriores para poder seguir sacando sus planes, ¿no? Inclusive yo me acuerdo mucho de esas historias de por ahí del 82, 84, cuando el Hobgoblin, que el Hobgoblin podría estar dentro de los mercenarios también, claro. Trabajaba para él, ¿no? Sí. Y la verdad es que la mancuerna que tenían era muy, muy buena. Y era la versión Demon Goblin, ¿eh? No. ¿Seguro? No, era la versión normal. El Demon Goblin ya vino después de Inferno, pero mucho después de Inferno, ¿verdad? Así es. Sí. Otro que no se nos puede olvidar, hablando del Kingpin, su hijo, La Rosa. Cierto. Él también entraba en esta categoría. Ahora, pues yo aquí, al menos de favoritos personales, pues yo creo que el Kingpin, como bien dicen, está ahí en el top. Y pues bueno, el Joker es un clásico favorito, dependiendo también mucho qué versión. Y fíjate que sí, aquí tenemos a otro que se nos estaba escapando, que era Norman Osborn. El verdadero Duende Verde, pero que lo han estado manejando en los últimos 10 años de una manera bastante interesante, ¿no? Desde que lo vuelven el líder de los Thunderbolts. Ajá. Lo vuelven después el siguiente Nick Fury al mando de su organización, de su propia organización de justicia. Después que se les vuelve a deschavetar el personaje y lo tienen que detener. Y lo tienen que detener todos los Vengadores, bueno, ¿no? Yéndonos más atrás,
Hay un elemento que hemos mencionado en otros programas. Él fue el que asesinó a Gwen Stacy. Sí, así es. Fue el culpable de la... Fue el culpable de la muerte de Gwen Stacy, porque ya se descubrió que efectivamente quien mató a Gwen Stacy fue Peter. Por querer salvarla. Sin embargo, los amos criminales y muchos de los personajes que aquí mencionamos, con el paso del tiempo han llegado a cambiar de categorías. Lo que mencionas ahorita de Norman Osborn es cierto. Puede estar en la categoría de amos criminales y también en la siguiente categoría, que es una categoría ahorita que vamos a mencionar, que sería el nivel 4. Supervillanos ideológicos, terroristas y conquistadores. Bueno, aquí estas ya son las ligas mayores. Muchos de los más grandes supervillanos de los cómics están aquí. Personajes como Lex Luthor, Magneto, Red Skull, el mismo Norman Osborn, Ra's al Ghul, Sinestro, el enemigo de los Linternas Verdes, Loki, Ultron, Apocalipsis, otros como Kang o el mismo Gorilla Grodd que mencionaste hace un momento, el Barón Zemo, que no lo confundan por favor con el que salió en la película de Civil War, porque ese no es como que tanto el Barón Zemo. Nada más se llama Zemo. Nada más se llama Zemo, pero nada que ver. Black Manta también. Es un terrorista. Sí. Y para quienes no lo conozcan, es el enemigo directo de Aquaman. Lo van a ver mucho ahorita en la película que va a salir. Black Adam también es un supervillano ideológico. El General Zod, el enemigo de Superman. El Cyborg Superman, él también es un conquistador. Otros como Mandarín, Barón Mordo, el mismo Mr. Freeze, él tiene la ideología de conseguir lo necesario para, bueno, que su esposa pueda regresar, dependiendo mucho de las versiones, ¿no? Porque hay otras versiones también por ahí de Mr. Freeze. Creo que la versión que más, o creo que con la que más, o más cariño le tenemos ahorita es la versión que desarrollaron para la serie animada de Batman. Esa es la mejor de todas las versiones. Que es donde realmente le dieron profundidad a este personaje, ¿no? Sí. Y pues bueno, antes de llegar al supervillano que yo creo que ejemplifica mejor esta categoría, tenemos también a Atrocitus, que entre comillas, pues es un villano nuevo. Atrocitus es, para los que no sepan, es el líder de los Red Lanterns, de todos los linternas rojas, que ellos no toman su poder ni de la voluntad ni del miedo, sino del odio. Entonces, estos linternas, a su vez, manejan una categoría, bueno, de la ira, del odio, manejan una forma de hacer las cosas que no les importa cómo obtener, cómo lo vayan a obtener, siempre y cuando lo pasen por encima de lo que sea. Otros, MODOK, este personaje que luego también es como que de burla. Sí, porque en su diseño pues es hasta cierto, entre grotesco y chistoso, ¿no? Y el líder, el enemigo de Hulk, que también como quisieron hacer un guiño antes de la película, de la que hubo, la única película que hubo de Hulk. Quisieron hacer por ahí un guiño a este personaje y bueno, pues ya no prosperó, quién sabe si lo vayan a tomar más adelante, pero pues yo creo que de aquí no nos queda ninguna duda que el Doctor Doom pertenece a esta categoría. Es un conquistador, un supervillano ideológico. No tanto un terrorista, pero bueno, como mencionamos, es un genio. Es un genio. Este es el nombre de la categoría, ¿ok? Que aquí, pues bueno, entran todos estos. Yo en lo personal me considero fanático del Doctor Doom, pero muchísimos de los personajes que hemos mencionado, por el hecho de tener una motivación y una manera de pensar muchísimo más compleja que todos los otros que hemos mencionado antes, y las otras categorías que han estado antes, pues los puedes tener como favoritos. No sé ustedes qué opinen pues de sus favoritos. Híjole, sí, efectivamente, creo que Doctor Doom es de mis favoritos, pero se nos estaba escapando hablar de Magneto. No, sí, Magneto entra aquí, por supuesto, terrorista ideológico. Es un personajazo también, ¿no? Que, bueno, y quienes han estado al tanto de las películas, pues bueno, lo han visto desarrollarse en ese ambiente, ¿no? Pero ha sido un personaje que puede ser, que tiene mucha profundidad en el aspecto de que tiene tanto motivaciones como tiene el poder para hacerlo. Tiene poder, pero aparte tiene como que ciertos valores morales. Conflictos internos en donde tú no sabes si va a ser realmente algo, si dentro de sus... más bien para lograr lo que él quiere, que
que al final él tiene un móvil bueno, por así hasta decirlo, cierto punto noble, pero que pues se va a medir, se va a valer de cualquier medio para lograrlo, es ¿no? una moralidad cuestionable. O sea, lo más peligroso es el villano que cree que está haciendo lo correcto. Así es. Es lo más peligroso que podemos encontrarnos, porque lamentablemente... y en la vida real hay como 1000. Pues sí, por eso... es que ahí estamos llenos de villanazos. De hecho, sí, ¿eh? Sí, o sea, si nos ponemos a pensar, hay unos villanos que yo creo que si el Dr. Doom estuviera en la realidad, saldrán corriendo, ¿eh? Sí, Pero miren, esto es lo importante, o sea, por ejemplo, si hablamos de retomando el tema de Magneto, él cree que está haciendo el bien para su gente, y eso le da un drive que aunado al poder que tiene, es un personaje temido. Sí. Y lo más difícil de esto es que es hasta respetado. El propio Xavier lo respeta. Sí, porque es su amigo. Sí, es su amigo, pero por ejemplo, Reed Richards respeta a Doom. Sí. También. O sea, miren, por ejemplo, hay un personaje que me gustaría mucho mencionarlo, por ejemplo, Sinestro. Sinestro es de los mejores personajes. Sinestro es el líder de la Sinestro Corps, que como dice Paco, su drive era el miedo. Este villano me llamó la atención porque él reclutó a todos los villanos del universo, asesinos, violadores, toda la escoria del universo, les dio el poder de un anillo de poder, y los controla. Y él les dice: ustedes no van a hacer nada si no lo digo yo. Ellos creen completamente en la voluntad de Sinestro, y el que no cree en él, Sinestro los elimina. No, y no solamente eso, sino no debes olvidar la parte en que Sinestro hizo todo el camino del bien hacia el mal. Ajá, él fue porque Linterna Sinestro Verde. fue Linterna Verde y era de los mejores linternas, creo que era el segundo mejor después de Abin Sur, ¿no? Que pues bueno, todos sabemos que Abin Sur muere y su anillo es el que tiene después Hal Jordan, ¿no? Inclusive Sinestro entrena a Hal Jordan, ¿no? Entonces vemos cómo la misma ideología de él hace que el Green Lantern Corps se vuelva contra de él y lo expulse, y que él aparte busque el poder del miedo para lograr sus mismos objetivos, que es cuando menos en la historia que tenemos de hace unos 15 años para acá, lo han vuelto el buscar efectivamente un orden pero inducido a la fuerza. Fíjate, personajes como Sinestro, Magneto, es más, me atrevería a decir que Lex Luthor. Por ejemplo, Lex Luthor en un punto en los cómics, como lo mencioné hace un momento, fue presidente de los Estados Unidos. Sí. Y te mencionan de que en su gobierno Estados Unidos estuvo en lo más alto, tuvo la mejor economía, estuvo perfecto. Te voy a decir que por ahí entra el dicho que se menciona coloquialmente: los malos hacen que las cosas sucedan. Eso es cierto, ¿eh? O sea, muchas veces en la ficción, un bueno o una persona muy, muy noble, pues la pones a cargo de algo y como que la va llevando, ¿no? Uh-huh. Como que quiere que todo mundo, caerle bien a todo mundo y que todo mundo esté contento y todo. Pero si pones a un malo a cargo de las cosas, él va a hacer que las cosas pasen. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque le va a valer si es bueno, si es malo, él va a lograr un objetivo. Uh-huh. Y sí, los malos hacen que las cosas sucedan, desgraciadamente. Miren, el último ejemplo que voy a mencionar, el Dr. Doom, que también concuerdo con Paco, para mí es el mejor, uno de los mejores villanos que puede haber. No. El mejor supervillano que puede haber. Estoy tratando de ser objetivo y no puedo decirles a las personas que nos escuchan que Doom es no, pero es tu gusto. Está siendo objetivo. De hecho, sí. Bueno, si no, pregúntenle a Doom. La gente de Latveria lo adora a Doom. Fíjate que ha habido luego varias versiones, dependiendo luego el escritor te dice que es que sí lo quieren, es que no lo quieren, pero yo me quedo con la versión de que él tiene un lugar próspero. Sí, claro. Pero sí hay versiones, porque mira, si te acuerdas, en el crossover de JL Avengers, ahí te dicen que Doom los tiene gobernando con miedo. O sea, hay una parte donde los de la liga pasan por Latveria y Doom no los ve.
y te dicen eso, que no, es que él es un monarca. Que también te dicen que no los ve, pero no es cierto, estoy seguro que sí los ve. Estoy seguro yo también que sí los vio, pero a lo que voy es eso, ¿no? Depende luego mucho de quién lo escriba. Yo me quiero quedar con la versión de que sí lo quieren, pero bueno, ya es más interesante, ¿no? Sí, es más interesante. Fíjense, por ejemplo, hay un personaje que casi no la gente no conoce, el profesor Zoom. Buenísimo personaje, pero sí lo conocen mucho ahorita, pero de hecho, por la serie de Flash. La serie de Flash y Legends of Tomorrow, y eso es un personaje este personaje popular. Este personaje quiere ser una mejor versión de Flash. O sea, él inicia él queriendo imitar a Flash Barry Allen, pero así como dijo Paco, Zoom está dispuesto a hacer las cosas que Barry no quiere hacer por su moralidad. Por la moralidad. Entonces, para muchos, el Zoom, el drive es superar a Flash. Sí. Totalmente, y de ahí convertirse en Flash. Pues fíjense que yo creo que de toda esta lista, que ya nada más nos falta una posición más, en esta parte, la que acabamos de mencionar, el nivel 4 de supervillanos ideológicos, terroristas y conquistadores, al menos yo creo que aquí están la mayoría de mis favoritos. Y bueno, estoy de acuerdo. Son como que los más complejos, porque el nivel que viene también tiene gente compleja, pero se trata de una complejidad mayor y a la vez menor, dependiendo de qué punto de vista quieras tomar. Y estamos hablando de nuestro nivel 5 y último nivel, que incluye amenazas cósmicas y fuerzas de la naturaleza. ¿Qué entra aquí? Pues bueno, ya por fin vamos a mencionar a Darkseid, Thanos, Brainiac, Parallax, villanos como el Antimonitor, un villano de los Avengers que ya no se menciona tanto porque, bueno, no ha salido para nada, Michael Korvac, sí, no. Mongul, Doomsday, el mismo Doomsday está aquí, Galactus, Ego, el de ahorita que salió tanto en Guardianes de la Galaxia volumen 2. Hay otro personaje que quedó en el olvido gracias a todo esto del Flashpoint, del New 52, Imperiex. Sí, este personaje también quedó muy olvidado. Eclipso, ese sí ha salido últimamente. Déspero, Starro, este conquistador enemigo de la Liga de Justicia, que inclusive acaba de salir ahorita en los cómics de la Liga, está saliendo. Dormammu, que es salió también ahorita en la película del Doctor Strange. Y pues muchos otros, ¿no? Inclusive uno famosísimo, Onslaught, que todo el mundo cree. Yo lo considero a él una fuerza de la naturaleza, amenaza a nivel cósmico de todo lo que tenía ese personaje. Y bueno, pues otros que ya son por su misma naturaleza, como hemos dicho, Surtur, Hela, también ahorita tan famosa por la película de Thor Ragnarok, Mephisto. Pues de hecho los dos, Surtur y Hela, sí. Mephisto, su hijo Blackheart. Y bueno, pues ya de ahí nos vamos a otros, la Fénix Obscura, también tan famosa. Aquí a lo que vamos es que estos personajes son una amenaza global. O sea, en el momento en que aparece un personaje de estos, no peligra una persona, no peligra una ciudad, peligra todo el mundo. Fíjate ¿no? Que yo un elemento que no sé qué opinan ustedes, estos personajes ya no tienen elección. O sea, hacen lo que hacen porque es parte, como dijo Paco, parte de su naturaleza. Fíjate que cuando menos aquí estoy viendo dos que probablemente no es así. ¿Como cuál? Thanos. Pero Thanos desde un inicio, él es heraldo, él es el heraldo de la muerte. O sea, al final, él desde que nació... Bueno, a ver. Es que aquí vamos a ver. Todo ese contexto que le están dando hoy día en las últimas series, o el último, creo yo, tendrá como 2 años o 3 años que le han dado un título a Thanos. Creo que le han estado configurando todo eso, ¿no? Sin embargo, pues bueno, el Thanos poderoso, el Thanos, la verdadera amenaza mundial o cósmica, que fue el Thanos del Infinity Gauntlet, pues era muy diferente, ¿no? Entonces su naturaleza en sí era simplemente el querer cortejar a la muerte, o ese era su móvil, no era el que
por alucinaciones, la muerte, o según él, la muerte lo estaba dirigiendo a matar y a matar y a matar y a matar, ¿no? O sea, estamos hablando ya como que de dos puntos en la historia, ¿no? O sea, entonces no sé aquí cuál Thanos es al que queramos referirnos, eso también ¿no? es importante definirlo. Sí, ¿no? En su Porque mayoría, sí, los personajes que estamos mencionando, pues sí, son de naturaleza especial. Pero sí, yo creo que en el caso de Thanos ahí fue un poquito también por elección. Por ejemplo, otros personajes que no tienen elección son Doomsday, sí, Galactus, Mephisto, porque él ya es como nació, como fue creado, sí, más bien. Igual Surtur, Hela, son personas que inclusive esas son sus funciones. Uh-huh. O sea, están hechos para ese tipo de cosas. Con el que acabas de mencionar, Galactus por su misma subsistencia tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Sí, o por ejemplo, si nos vamos a gente que quiera la elección, si así lo podemos manejar, pues podemos mencionar a pues el mismo Mongul, que es una especie también de copia de Thanos. Sí, todos estos personajes, pues algunos puede ser que sí tengan la elección, otros que no, pero definitivamente este es el último nivel y aquí es donde se encuentra pues lo más gordo. Lo más gordo de lo gordo. Sí. Si quieren, repetimos más o menos cómo están los niveles. Nivel 0, los Minions. Uh-huh. De ahí nivel 1, ladrones y asaltantes. Nivel 2, mercenarios asesinos. Nivel 3, amos criminales. Nivel 4, supervillanos ideológicos, terroristas, conquistadores. Y el nivel 5, amenazas cósmicas o fuerzas de la naturaleza. Así es como más o menos los tenemos divididos, gracias a nuestra experiencia lectora. Así es, de nuestros 50 años en prácticamente. Lectura. Y pues bueno, si ustedes tienen alguna opinión al respecto de esto, pues también nos gustaría que nos la comentaran. Aquí ya saben, tenemos nuestras redes sociales abiertas para todo esto. Lo que nos lleva al siguiente punto. Vamos a hablar de los conceptos punto de vista y otro concepto, el fin justifica los medios. Si estos conceptos son llevados al extremo, pueden hacer la diferencia entre un supervillano y un antihéroe, ya que si se es moralmente flexible, pues hay que ver qué tan flexible se es y hasta dónde están dispuestos a llegar para obtener lo que quieren, pasando encima de quién. Yo creo que ese es el punto, ese es el meollo. Recordemos que las motivaciones y el modus operandi de los supervillanos es lo que realmente hacen que estos sean más atractivos o pues de plano que no te gusten para nada. Entre más complejos sean, te va a generar más interés y bueno, pues las historias que en donde ellos se desarrollen van a tener un potencial mucho, mucho mayor. Yo creo que a veces pueden llegar hasta el punto de que te identifiques con ellos. No sé ustedes qué opinen. De hecho, sí, aquí es donde vuelven más reales a los personajes, ¿no? Aquí es donde ese salto entre que no es únicamente bueno, no es únicamente malo, sino hay una escala de grises impresionante, hace que tú como ser humano, como individuo, puedas hasta, a lo mejor no identificarte al 100%, pero sí hasta comprender o tener empatía en lo que hace el personaje. Yo creo que sí, ahí sí entra me identifico en un 50% con lo que estás haciendo. O dice simplemente, o sea, si yo viviera lo que está viviendo este personaje, a lo mejor haría lo mismo. Sí, sí, claro. ¿No? Sí, entran justificaciones, que igual y no sean al 100% porque no estás en esa situación, pero las entiendes. Miren, por ejemplo, hace un momento mencionamos a Mr. Freeze. Sí. Que por ejemplo, te identificas con él porque, por ejemplo, es lo que quiere es salvar a su esposa. Así es. Su motivación es el amor. Pero es más complicado que te identifiques con un personaje como, aunque me encante, pues como el Doctor Doom o como Thanos. Y dices, no, pues como que no le encuentro, pero al 100 me refiero, ¿no? Porque hasta cierto punto sí entiendes lo que hacen y por qué lo hacen. Por eso menciono que luego hay porcentajes de me identifico con entiendo esto, me gusta aquello, porque eso los hace interesantes. Si no cuentan con este elemento de plano, olvídalo, un villano pues simplemente no te va a interesar. Mira, por ejemplo, el Doc Ock te muestran su background, de que de niño su padre era un abusador que siempre le tuvo envidia
a su hijo por ser más listo, y cuando llegaba lo golpeaba horrible, y su madre siempre trataba de protegerlo. Entonces, ¿qué pasa? Él crece, él se convierte en un gran científico por su madre, pero le guarda un resentimiento a su padre por todo lo que él le hizo. Entonces eso es algo, y muchas personas que leen a ese personaje dicen, imaginen, yo me puedo convertir en este personaje. O también, no sé si recuerdes el hasta ahora origen más aceptado del Joker, que era un comediante totalmente fracasado, que se tuvo que ver orillado a trabajar para unos ladrones, y bueno, pues se vio ahí enfrascado en toda en todo un problema de robo, y bueno, pues Batman, y ya sabemos todo lo que pasa en Broma Mortal, es lo más aceptado que se tiene, pero en el momento pues te dicen, no tenía dinero, era un fracasado, su esposa estaba embarazada, o sea, todo ese tipo de cuestiones le llevaron a dar un grado de humanidad al personaje, sí, que el cual ya después pierde cuando ves todo lo que hace, sí, claro. Ya como el Joker, pero es bien importante eso, y esto nos lleva a preguntarnos, ya teniendo todo esto en mente, de que me puedo identificar, puedo decir, bueno, pues en poco grado o en mucho grado siento que entiendo por qué hace lo que hace. ¿Qué tan bueno es que el supervillano sea el protagonista de la historia? ¿Ustedes creen que sea algo positivo, algo negativo? Se ha hecho ya muchas veces, sí, se ha hecho en cómics, ha habido cómics del Doctor Doom como protagonista, de Magneto como protagonista, de Thanos como protagonista, el mismo Joker, y bueno, pues... Y ahorita de Darth Vader, inclusive. Darth Vader también, él es el villano, es el protagonista. También inclusive ha habido películas que, aunque son una especie de parodia, pues también tienen a un supervillano como protagonista. Ejemplos, Megamente, la comedia de Mi Villano Favorito, o el mismo Ralph el Demoledor, que esa película me gustó muchísimo, pero todos estos personajes son villanos, que sí, aunque no son villanos quizás crueles, quizás asesinos, despiadados, pero al final son villanos, y te los están poniendo como los protagonistas de la historia, aunque sea una especie de parodia, y han tenido mucho éxito. Ahora, otra cosa también que no se nos debe de olvidar, estamos por entrar en un año, el año que viene, lleno de películas de villanos. Quieren hacer la del Joker, quieren hacer la de Kraven, hay por ahí planes de hacer otras relacionadas con los villanos de Spider-Man en Sony. Sí, los llamados 6 siniestros, ¿no? Y bueno, ahorita ya más reciente viene la película de Venom. Todas esas pues van a ser villanos de protagonistas. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esto es bueno, es malo? ¿Qué opinan al respecto? Mira, yo en lo personal siempre he dicho que... pues bueno, el acercarte o el querer saber sobre los villanos como que no está, no sé, moralmente hablando, yo creo que ahí tengo un conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de alguien malo, o sea, que tú vas a ver qué es lo que hace alguien que no tiene tus mismos valores morales, ¿no? Sí. O sea, y te van a promover eso, ¿no? Entonces, en lo personal, no creo que sea una buena idea el que te busquen, que te identifiques con algo así, porque al final eso es negativo. Lo considero algo negativo, ¿no? Sacaron un Escuadrón Suicida. O sea, esa película no la debieron haber hecho. Ah, no, pero es porque estaba mal hecha. No, aparte de que está mal hecha. O sea, yo concuerdo con Tito. O sea, al final, lamentablemente es un tema muy frágil. Tiene una línea muy tenue. Porque vivimos en una época de que ahora los jóvenes son muy influenciables. O sea, tienes toda la razón. Y algo que me faltó mencionar en ese momento es que te lo venden de una manera en que es más interesante ser el villano a ser el héroe, sí, ¿no? claro. Entonces te hacen como que esté bien el querer ser el villano, pero no, o sea, te lo están promoviendo. Y sí, para mis valores, eso yo creo que no debe de existir, no debe ser, ¿no? Es el balance. Yo creo que el éxito que de los cómics que hemos leído y del cual hemos obtenido
el conocimiento y la experiencia para dar nuestros puntos de vista en este espacio tiene que ver mucho con la dualidad, o sea, con el balance entre el bien y el mal. Eso es lo que supuestamente llama la atención. Si yo hiciera un cómic de los Cuatro Fantásticos sin un villano, ¿qué sería? Sin algún problema que resolver, sin un villano, sin un malo, sí. Ahora, sí. Si me enfocara en un cómic que como dice Paco, han existido, de un solo villano, ¿qué es lo que tengo que entender de ese cómic? O sea, ¿cuál es la motivación de este villano? Simplemente está haciendo lo que él quiera. Así es, eso es el problema, que hacer lo que él quiera, y ¿sabes qué es lo peor? Que muchas veces no hay consecuencias, no. Porque como ellos son el protagonista, pues al final no les va a ir mal, o sea, nadie los va a detener. Fíjense, no tiene mucho que ver con el tema de superhéroes, pero ¿vieron ustedes la película cómica Salvando al Soldado Pérez? Sí, no, sí, yo sí la vi. Yo sí la viste. Bueno, a grandes rasgos, es un narco que su madre enferma le dice que para que ella lo pueda perdonar, tiene que encontrar a su hermano que está perdido en Irak. Sí, porque se fue de soldado a la guerra. Entonces, toda la película es de que este cuate con un dinero equivalente a un Lex Luthor decide crear un grupo para ir a buscar a su hermano. Y todos los que lo integran son puros narcos, sicarios, así. Entonces se van allá al Golfo, ¿no? Sí, se van a lo de la guerra del Golfo a buscarlo. Vaya, está interesante la película, pero entiendo el punto al que quiere llegar Peri, ¿no? Ajá. Que te los ponen como héroes y pues realmente son unos... Ahora, vivimos como estaba yo mencionando hace un momento, estamos en una época de una juventud tan influenciable que lamentablemente ponernos un tema un poco más serio, en Estados Unidos ha habido casos de jóvenes que basándose en personajes de ficción han cometido actos muy desagradables, ¿no? Entonces, si empezamos a poner a los villanos como figuras, como modelos a seguir, yo verdaderamente no puedo concebir un futuro así, ¿no? O sea, por ejemplo, no es lo mismo que yo haya crecido con un Spider-Man, que, por ejemplo, Spider-Man no tiene nada de perfecto. No, por el contrario. No lo es. Y es parte de su atractivo. Exactamente. Es luchar contra adversidades, ¿no? O sea, enfrentarse a tantos problemas y aún seguir teniendo esa moralidad. Por ejemplo, el Capitán América. Capitán América es un soldado que luchó en una guerra que mató, pero que a su vez sigue siendo, para muchos, no puedo decir para el pueblo mexicano, porque pues no, pero para el público americano, un símbolo del patriotismo, si yo hiciera una película de Red Skull, donde él justifica por qué él fue nazi, ¿qué puede surgir de eso? Pues nada, bueno, porque acuérdate que hoy en día ya todo el mundo es nazi si no estás de acuerdo con las ideologías. Sí, esa es otra, ¿no? Tenemos también series de televisión que están basadas en que los protagonistas son inclusive narcos, ¿no? Y les dan cierta personalidad, les dan cierto atractivo para que tú te identifiques con ellos, ¿no? Que hasta cierto punto los consideres que lo que están haciendo es interesante para ti. Entonces yo creo que eso ya no debe de ser, ¿no? Sí. Ahorita, pues no sé, bueno, esta sociedad que tenemos ahorita es como para pensar que si alguien promueve algo que sea positivo, es aburrido. Si alguien promueve algo que es negativo, es más interesante, ¿no? Tienes toda la razón. Eso es lo que hace que pues este tipo de series o este tipo de revistas o este tipo de historias sean mucho más atractivas, ¿no? Pues mira, yo a lo que creo es que debe de haber un balance,
porque si ya de plano agarramos a los supervillanos como protagonistas de las historias, pues hasta, como bien dijo Peri hace rato, pues luego te vas a quedar sin villanos, ¿no? Se necesita un equilibrio, en toda historia se necesita un equilibrio, un balance, alguien que tenga la contra y que lleve la contra. Y si nos ponemos a hacer a todos los villanos protagonistas y que te identifiques con ellos, pues nos vamos a quedar sin villanos. Ahora, ¿cuál es el otro argumento sobre esto? Que yo sí estaría a favor, siempre y cuando nos hablaran de segundas oportunidades, que quizás el villano se quisiera redimir de todo lo que hizo y se sacrificara por lograr hacer las cosas bien. Eso yo creo que estaría bien. Y ahí nos vamos a esta película que mencionas de Megamente. Sí. Por ejemplo, ¿no? Ese tipo de historias en las que precisamente buscas la redención de el decir, esto no lo debo de hacer, esto sí lo debo de hacer. Y el encontrar el por qué es más valioso hacer esto que lo otro, sí, o sea, yo creo que es más importante. Como dijo, ¿no? Paco, es buscar la redención. O sea, por ejemplo, estamos el pensar que un villano que ha cometido atrocidades busque verdaderamente cambiar, pero obviamente no estoy hablando de un cambio fácil, así porque lo decidí, sino que verdaderamente sufra para obtener ese cambio. Ok, eso es válido. Completamente válido. Sí, sería una buena historia. Claro, sí. Completamente, y la verdad, muy buena. Ahí sí, fíjate, ahí sí me gustaría ver alguna película, pero tendría que ser un villano que no fuera tan conocido como villano. Sí, porque ahí sí ya claro. No te la crees que quiera cambiar. Y de hecho tú no querrías que ese personaje cambie. Exacto, porque entonces ¿qué le va a pasar a tu héroe? Exacto. Por ejemplo, o a tu villano. Claro. Porque también lo perderías. Claro. Por ejemplo, no puedo ver una película de un Lex Luthor donde se está redimiendo, la verdad no lo puedo decir, a tal vez el Sandman. Una película del Sandman, obviamente que lo hayamos... Sí, porque es que hay niveles de maldad. Exacto. O sea, el Sandman no es tan cruel y tan malo como un Luthor. A lo que me lleva al siguiente punto, que también pues es interesante de platicar de todo esto de los villanos, ya que ha habido casos de supervillanos que se vuelven superhéroes. ¿Qué ejemplos ha habido? Bueno, pues que conozcan Hawkeye y Black Widow, que son ahorita tan famosos por todas las películas de Avengers, pues ellos empezaron como villanos. Y hay un equipo llamado los Thunderbolts, que todos los fans de cómics de Marvel deben de conocer, que se conformó al principio de puro supervillano y pues bueno, se trataron de redimir después para volverse superhéroes. Sin embargo... Antes de que continúes, ahorita que mencionas a Hawkeye, pues prácticamente el equipo donde Hawkeye entró para redimirse fue en Los Vengadores. Sí. Y cuando él entró fue cuando se fue la Avispa, se fue Giant Man, se fue Iron Man y únicamente se quedó el Capitán América. Ahí se fue Thor y únicamente se quedó el Capitán América a cargo de Hawkeye, Quicksilver y la Bruja Escarlata. Así es, puro ex villano. Esos tres personajes eran villanos y en ese momento es cuando estaban buscando esa redención, ¿no? También ha habido héroes que se vuelven villanos. Digo, no ha sido tanto el caso, ¿no? De hecho, se da un poquito menos, pero sí se ha dado. Uno de los ejemplos más claros es cuando Jean Grey de Phoenix se convirtió en Fénix Obscura, en Dark Phoenix. Y otro que también nos dolió muchísimo en su momento, cuando Hal Jordan se convirtió en Parallax, que inclusive en ese momento asesinó a todos los Corps, incluyendo a Sinestro. Sí. Los asesinó a todos para obtener el poder y tratar de revivir su ciudad que había sido devastada por Mongul, de hecho, otro villano de nivel cósmico. Ya después nos dijeron ahí con un retcon bastante bueno, la verdad, sí. Cabe aclarar, que Parallax era una entidad de miedo y se apoderó de Hal Jordan y por eso fue que hizo todo lo que hizo. La verdad me encantó ese retcon, fue buenísimo, pero en su momento, pues tú no lo sabes. En su momento tú te das cuenta que él se volvió un supervillano y que mató a todos sus amigos y bueno, pues obviamente te impacta todo eso. Sí. También, otra cosa, supervillanos que por alguna razón, pues momentáneamente se vuelven héroes o ayudan a los héroes. Ejemplos clarísimos de esto, que yo la verdad estoy totalmente en contra de ello. Cuando hace poquito, y lo mencionamos en programas anteriores, cuando el Doctor Doom se vuelve ahora
Iron Man. El Infamous Iron Man. Infamous Iron Man. Eso, la verdad, no va. No le di el caso. No, yo tampoco. No va con el personaje. Ya más o menos ahorita han salido las razones por las cuales lo hizo. Me parecen lógicas. Y sí sé para dónde iban con esto. Ya ahorita ya terminó todo eso. Ya él otra vez es Doctor Doom en toda su gloria. Uh-huh. Pero no, siento que no fue una buena etapa del personaje. Así, todo bonachón. Y platicaba, luego lo veía platicar con héroes o con otro tipo de personajes que no lo conocían de antaño, simplemente lo conocieron en esta etapa, y ahí todo amigable y todo. O sea, por favor, el verdadero Doom les hubiera lanzado un rayo y les hubiera dicho, cállate, ser inferior. Y bueno, pues no, eso no es Doom. Lex Luthor se volvió Superman también, adoptó una armadura con tecnología de los nuevos dioses, y bueno, él se volvió Superman durante un tiempo, quiso demostrar, como que recordemos que es parte de la motivación del personaje, demostrar que él era igual, si no es que mejor que Superman, si es que se le daba la oportunidad. Sáquenme una duda, Black Adam también en algún momento se convirtió en un héroe, ¿no? Pues intentó ser gobernante de su propio pueblo. Él era amigo de varios miembros de la Justice Society of America. Él fue miembro. Fue miembro ¿verdad? Durante un tiempo cuando escribió a Geoff Jones. Lamentablemente no pude leer esa parte, pero sí sé que le tomaba especial atención al personaje. Y sí, tienes toda la razón. También podría ser un villano que momentáneamente ayudó a los héroes. Pero aquí el problema es que no te termina de atraer eso. O sea, a lo mejor por un ratito sí te la crees. A lo mejor por un ratito dices, bueno, pues qué padre que Black Adam esté en la JSA, o que Lex Luthor, como hizo hace poquito, sea parte de la Liga de la Justicia, que eso también pasó hace nada. O sea, tiene unos meses que salieron esos cómics. Pero no, sinceramente no creo que sea parte de su naturaleza. Aunque hay un tercer tipo de casos que a mí se me hacen casos especiales. ¿Qué les parece si platicamos un poco de dos? Sobre todo, Superior Spider-Man. ¿Qué me pueden, ustedes que son más fans? Pues fue una historia fue interesante. ¿De qué trató? Pero, primero que nada, el cuerpo del Doctor Octopus estaba muriendo. Y él estaba muriendo después de haber recibido durante toda su historia golpes y golpes y golpes y super golpes y más super golpes. Entonces en cualquier momento ya su cuerpo ya colapsaba. Iba a ceder, iba a colapsar, ¿no? Entonces lo que hizo fue que es un poquito más compleja, ¿no? Pero a grandes rasgos él intercambió cuerpos con Peter Parker, y el Doctor Octopus se quedó en el cuerpo de Peter Parker y pasó a Peter Parker al cuerpo del Doctor Octopus. Uh-huh. Entonces, quien supuestamente murió, porque sí llegó a morir, fue Peter dentro del cuerpo de Octopus, y Octavius se quedó en el cuerpo de Peter para él continuar con su vida ahí. Entonces lo que hicieron fue que, pues bueno, digamos que le dieron un nuevo comienzo a este personaje, donde él, pues dentro de todo lo que era su ego, él y antes de que empezara este arco de Superior Spider-Man, él, cuando por fin muere este cuerpo de Octopus con el Peter adentro, Octavius lo reconoce como el gran ser humano que era, y que quiere él tratar de ser superior a ese hombre araña que fue, a ese héroe, ¿no? Entonces ahí que saca, yo seré el Superior Spider-Man, o el hombre araña superior, ¿no? Y pues por supuesto fue un juego de ego, ¿no? Uh-huh. Y poco a poco él, dentro de su, pues no sé si llamarlo su naturaleza, ¿no? Pero él trató de ser un héroe, pero tenía otros métodos, ¿no? Y tratando de ser mucho más frío en todos sus silogismos, él buscaba formas más contundentes de acabar con los villanos, ¿no? Inclusive llegó a matar a alguien por ahí. Y es más, en su vida personal, a Peter Parker lo dejó en ridículo. Sí. Por ejemplo, Peter Parker nunca terminó la universidad, el doctorado. No, lo que pasa es que Peter terminó su carrera. Su carrera, pero no tenía el doctorado. No tenía un doctorado, y entonces el otro se escandalizó. ¿Cómo va a ser que este ente que siempre me anduvo ganando no tenía un doctorado? Entonces él, para poder
demostrar que es mucho mejor que él, pues fue y le hizo su doctorado, ¿no? Fíjate que en ese momento una cosa es de que parte de la conciencia de Peter seguía en la mente de él. Ah, claro. Entonces, algo que me llama la atención es que le dijo, Peter veía que Doc Ock lo hacía fácil. O sea, que en muchos elementos que Peter consideraba como que no tenía tiempo y que no tenía esto, Doc Ock se lo puso muy fácil. O sea, Peter le reconoció a Doc Ock de que él, la verdad, muchas veces la cagaba. Sí. Fíjense que... Pero aquí vamos por todo lo que es esas barreras morales a veces, ¿no? Sí, que no tenía... Bueno, el Doc Ock en muchas cosas no tenía filtro y pues Peter se medía demasiado. Sí, así es. Ahora, otro caso de... que yo creo que se lleva el título del personaje o el supervillano que más veces cambia de bando, Magneto. O sea, Magneto ha cambiado de bando, ha sido X-Men, ha sido enemigo de los X-Men, luego otra vez se vuelve a ser amigo, luego enemigo. O sea, yo creo que Magneto se lleva el título del que más veces se ha cambiado de bando. Inclusive desde el tiempo que él de Secret Wars, él estuvo del lado de los buenos. Bueno, de hecho, él los estaba liderando. Estaba, bueno, no liderando porque era el Capitán América el que lo estaba liderando, pero a los hombres X. Ajá, a los X-Men y Javier también. Fíjate que aquí en este caso fue el Beyonder. El Beyonder no supo dónde ponerlo. Sí, pero era lógico en dónde tenía que ponerlo, en el lado de los villanos. Pero a lo que voy es que sí, o sea, sus motivaciones lo hacen cuestionable. O sea, porque él lo que quiere es que su raza sobreviva, pero a costa de la destrucción de otra raza. Entonces, eso sí lo vuelve un villano. Sí, claro. Aquí la cuestión es que él a cada rato ha cambiado de bando, a cada rato. O sea, forma su hermandad y ataca a los X-Men. Luego se arrepiente, se une a los X-Men. Luego vienen los acólitos, está con los acólitos. Luego se arrepiente, se une a los X-Men. O sea, está brinque. Y ahorita, eso sí, fíjate que no lo veo tan positivo que le hagan eso al personaje. O sea, yo creo que a lo mejor 2 veces, 3 cuando más, pero ya han sido bastantes. De hecho, ahorita están por sacarle un nuevo título donde él va a ser el líder, que se va a llamar X-Men Black, el cómic, y bueno, el equipo te manejan a puro villano, entre comillas, reformado. Hasta ahorita los previews que he visto es a personajes como el Juggernaut, Mystique y Emma Frost, miembros del equipo que va a realizar Magneto, Sabretooth. O sea, dices, oye, entonces, ¿qué va a ser esto? Pero bueno, está bien. Que aquí tenemos un ejemplo de villanos porque pues todo el equipo son villanos que pues como que buscan hacer el bien de alguna manera, ¿no? De alguna manera. Y fíjense que otros casos que ya no ahondamos mucho, porque de plano estos pues no se volvieron héroes, pero pues tampoco son villanos, son más bien antihéroes. Harley Quinn y Deadpool. Harley Quinn y Deadpool empezaron como supervillanos, sin duda alguna, pero la popularidad tan grande que han desarrollado en últimos años esos dos personajes los ha hecho, en primer lugar, contras en sus universos, porque Harley Quinn es una Deadpool, prácticamente. Sí. Y Deadpool, pues bueno, ha obtenido una personalidad única, que definitivamente yo creo que lo ha convertido en el personaje nuevo más popular que ha habido en los últimos tiempos. O sea, no creo que exista otro. Yo creo que es Deadpool, con todo lo que ha logrado, es el personaje nuevo, más popular que hay. Y ha desbancado a los anteriores. Sí, fíjate que definitivamente él desbancó a Wolverine, así como Wolverine en su momento desbancó a Spider-Man, por decirlo de algún modo. Y todavía me atrevo a decir que a Ben Grimm todavía... Ben Grimm en los años... finales de los años 70, mediados de los años 70, por ahí, era lo que es Deadpool hoy en día. Sí. O sea, él tenía una popularidad increíble, salía en todos los cómics, tenía su propio cómic de Team Up. Y tenía bueno, su caricatura. Caricatura también, sí, o sea, para la época y para lo limitado que estaban los superhéroes en aquel entonces, porque el día de hoy es una explosión que no tiene comparación a lo que se vivía antes, pero Ben Grimm era prácticamente el más popular. Sí. Luego de ahí, Spider-Man pues tuvo mayor popularidad en los años 80s y 90s, y luego llegó Wolverine,
Y bueno, esto se hizo un acabose. Y sí, definitivamente quien desbancó a Wolverine fue Deadpool, y hasta ahorita Sí, claro. pues él sigue en la cima, ¿no? Estos dos personajes son definitivamente dignos de mencionarse. Harley Quinn ahorita yo la verdad ya no sé ni qué es. O sea, es como que una especie de antihéroe, a veces es como que una villana otra vez. Es un poquito difícil. Yo creo que me inclino más por antihéroe. No sé ustedes, pero... No, estoy de acuerdo, pero porque está sufriendo, bueno, no sé si decir sufriendo, ¿no? Pero porque está pasando o pasó por el mismo proceso que pasó Deadpool. Sí, devolverlos. Y fíjense, es lo que estábamos hablando sobre una película de villanos. No pueden no pueden hacer películas o historias de un personaje que sea completamente villano. Uh-huh. La ambigüedad de estos personajes, tanto de Harley Quinn como de Deadpool, es lo que les da, están en el limbo de entre héroes y villanos, y por eso les permiten hacer tantas cosas con ellos. Sí, y por eso me entre comillas preocupa un poco ahorita que vengan las películas de Joker y Kraven y la del mismo Venom, que pues de algún modo te los van a tener que poner que es para que simpatices con ellos, de algún modo, definitivamente. Digo, a mí me queda claro que Venom no es una película de villano. Sí, es de un antihéroe, Es un antihéroe, seguro. ¿no? O sea, y no dudes que Kraven vaya por allá. Vamos a ver qué pasa con Joker, que ese sí de plano, ese nunca podría ser un antihéroe. y Kraven tampoco. Fíjate que tienes razón, pero si lo modifican, no le importaría a la suficiente gente. A diferencia del Joker, Sí, porque es más popular. A mí sí me importa. Bueno, sí, te dije la mayoría de la gente. Ahora, ¿qué vamos a continuar? El otro punto. Fíjense que este punto a mí en lo particular me llama mucho la atención, porque el héroe es siempre un claro reflejo de sus villanos. Entre mejores villanos tenga mejor galería de villanos tenga un superhéroe, pues la verdad es mejor superhéroe. ¿Por qué? Pues porque es posible que el héroe llegue a la altura o se comporte a la altura de algo digno de derrotarse. ¿A qué voy con esto? Bueno, que como bien dije, ¿no? Un superhéroe reacciona a todos los malos o a todo el mal que llega hacia él. Y él es un reflejo de todo esto. Pero ¿qué pasa cuando el villano o el supervillano es un producto directo del héroe? Pues ¿a qué me refiero con esto? Pues a cuando es su versión malvada. Y a mí en lo personal me encantan todo ese tipo de personajes que, entre comillas, son la versión malvada de otros. Ejemplos, el más clásico de todos, Bizarro. Uh-huh. Bizarro para Superman es pues su versión malvada. Venom es la versión malvada de Spider-Man. Así es. Zoom La de versión Flash. de Flash. El mismo Black Adam que acabas de mencionar. Del Capitán Marvel. Del Capitán Marvel. El Cyborg Superman, que otra versión malvada de Superman. Los Dark Avengers, que esos personajes también fue una época muy muy padre. Ahorita estamos platicando, estamos platicando fuera del aire que los Dark Avengers y toda la saga de Dark Reign, yo siento que fue de lo último muy muy bueno que tuvo Marvel. Sí. O sea, yo creo. Ahorita sí están haciendo cosas buenas, pero ha disminuido un poco la cantidad de cosas buenas. La cantidad de la calidad. Sí, ha cosas, bajado, ¿no? Seamos sinceros, Sí, no podemos no. cegarnos. Y unos que me encantan, el Sindicato del Crimen, el Crime Syndicate, Sí, para los que... La contra directa de la Liga de la Justicia. Exactamente, ¿no? las versiones malas que son Superwoman, Ultraman, Hay una Ullman, película animada que la recomendamos mucho. Crisis en Dos Tierras. Si no han visto esa película, de hecho yo creo que es mi favorita, al menos de las que son de ese estilo, o sea, del estilo DC Animated. DC Animated de la Liga de la Justicia. Sin contar obviamente nada que tenga que ver con Animated Series y nada, o sea, esta es como que en su propio universo. Sí, yo creo que es mi favorita. Sí, Bueno, es muy divertida. Bastante La verdad es muy Es divertida, divertida, ¿no? y si se acuerdan ustedes en la serie de la Liga de la Justicia, los Justice Lords. Los Justice Lords, tienes toda la sí razón. Es cierto, pero esos son de uno, igual De son de otra otra tierra continuidad. alterna, pero eso sí es Superman, sí es Wonder Woman, Ujú. sí es Batman, etcétera, Todas estas versiones como tipo el universo del espejo, para los que hayan visto Star Trek, ¿no? Ajá. se me hace también muy muy interesante. No sé ustedes qué opinen o cuáles sean sus impresiones acerca de esto, pero a mí todo este tipo de personajes me son muy agradables. Mencionaste hace rato al Negadoc.
También es de ese estilo. O sea, son personajes que tienen poderes muy parecidos, si no es que los mismos, pero ofrecen una versión o una respuesta a la pregunta, ¿qué haría este personaje que admiro y quiero y me encanta tanto, pero sin inhibiciones, siendo un malo? Y bueno, pues al menos a mí las historias de todos ellos me llaman mucho la atención porque ya es algo más personal. Sí. O sea, ya se enfrentan en algo más, un conflicto más de personal con el héroe. Un claro ejemplo, que no son contrapartes, pero también tú hablas del el héroe sin moral. Ajá. La serie de Injustice, ajá, que fue algo más reciente. En esta historia te plantean de que el Joker mata a Lois Lane. No, el Joker hace que Superman mate a Lois Lane. Entonces Superman en un momento de ira mata al Joker. Y él decide que la sociedad ya no puede seguir así y crea ¿cómo se le llama? Un imperio. Un régimen totalitario. Ajá. Sí. Y a muchos héroes los convence y se unen a él. Fíjate que para mí Injustice fue una sorpresa muy grata, porque el cómic sobrepasó al videojuego, porque originalmente Injustice es un videojuego, como todos sabemos. Muy buen videojuego, la verdad, hecho por NetherRealm, los que hacen Mortal Kombat. El 1 mejor que el 2, creo, a mi juicio. O sea, el Injustice 1 fue mejor que el 2. Pero el cómic sobrepasó el videojuego. O sea, llegó un momento en el que ya el videojuego pues ya pasó de moda, ya se acabó, ya nadie lo pela, etcétera. Y el cómic sigue y es bueno y tiene una historia impresionante. Y de hecho ahora sí ya está por concluir. Me parece que va a concluir en el año 5. Pero vaya, ya después de 5 años de Injustice es justo que termine. Y están haciendo ahorita un crossover con Los Amos del Universo, con He-Man. Justo ahorita está saliendo y la verdad... pues he tenido la oportunidad de ver el número 1 y sinceramente increíble, muy muy buen trabajo. Ya quiero que lo publiquen en México, porque la verdad es muy recomendable. Y sí, es un claro ejemplo de unos héroes que tienen sus mismas versiones, que fue lo que fue Superman, pero del lado malo. Yo creo que un caso especial es un personaje llamado The Maestro. The Maestro es una versión futura de Hulk, pero de el Hulk Professor. La versión de Hulk que combina la personalidad del Gris con la personalidad de Bruce Banner y forman una entidad que tiene inteligencia, tiene fuerza, y en muy particular domina el futuro, domina el mundo del futuro. Y bueno, pues esta también es una versión de de un reflejo maligno, de una versión malvada, pero eres tú mismo. O sea, no es otra persona que toma tus poderes, no. O sea, en el caso del Maestro es el mismo Hulk en el futuro que simplemente perdió la cordura del bien y es un villano y un conquistador. A mí la verdad me fascina este tipo de historias y bueno, pues definitivamente queda muy bien para los villanos. Ahora, ya para concluir, queremos platicar de otro fenómeno que quizás no es luego tan popular entre la gente. Los supervillanos tienden a formar equipos. Algunos ejemplos de ellos, bueno, pues como bien han visto, son los 6 Siniestros. Ya mencionamos al Sindicato del Crimen. Hemos mencionado a los Frightful Four. Hay muchísimos. Ahorita viene una popularidad, digámosle, para un equipo bien clásico de supervillanos, que aquí en México los conocimos como la Legión del Mal, pero el nombre real es The Legion of Doom. Y ahorita en el cómic de Liga de la Justicia, al menos a publicar aquí en México, están por salir y en Estados Unidos ya los están publicando. Este equipo tiene a muchos de los villanos más poderosos o más peligrosos del universo de DC, incluyendo al Joker, Lex Luthor, Gorilla Grodd y Black Manta, Cheetah y Sinestro. Bueno, todos esos van a aparecer en una saga, obviamente, que involucra a la Liga de la Justicia y es bastante recomendable. Sin embargo, pues estos equipos
por la misma naturaleza de todos ellos, tienden a traicionarse entre sí, pues por obvias razones, y tienen un montón de rotación de miembros, pero la verdad a mí me encanta ver cada vez que se juntan equipos de villanos. Digo, yo creo que el más popular de todos ahorita es el Suicide Squad, aunque ellos los forzan a trabajar en equipo, pero definitivamente a mí me encanta cada vez que salen. No sé ustedes cuál sea su opinión al respecto. Pues mira, sí es muy interesante, nada más que regresando al tema anterior, no me gustaría ver una otra película de un equipo de villanos. Para cómic estaría genial, pero obviamente que traiga consecuencias, como lo hemos mencionado. Sí, claro. Pero sería cuestión de ver y probar. Bueno, a mí se me hace también muy, muy entretenido, pero en el caso de que, pues bueno, si hay veces que los héroes se unen para derrotar a un mal común, pues bueno, pues ¿por qué no? También los villanos se unen para derrotar a otro equipo de superhéroes, ¿no? Entonces, vaya, se me hace muy entretenido. ¿Por qué? Porque aquí es donde vienen esas peleas de similares poderes, o que hacen o más entretenido todavía, hacen intercambio de villanos. Sí. Personajes que en algún momento nunca pensaste en que se iban a enfrentar, y así experimentan cómo sería ese comportamiento, ¿no? De hecho, ya, no nos dio tiempo, pero probablemente en futuras ediciones platicamos un poco de esto, pero eso fue justo lo que pasó en una de las mejores sagas que ha tenido Marvel en los años 80, que fue Actos de Venganza. También fue intercambio de villanos entre los superhéroes. Nada más lo mencionamos, ya nos faltó un poquito de tiempo para cubrir al respecto, pero para concluir este punto, hace poquito publicaron un recopilatorio que se llamó, si no mal recuerdo, corríjanme, Forever Evil. Sí. En ese recopilatorio pasa justamente eso. El Sindicato del Crimen se enfrenta con lo que puede ser una versión de la Legión del Mal. Ajá, sí. Y bueno, a mí la verdad me encantó ese concepto. Si lo ven por ahí en reimpresión, porque creo que ahorita ya no está. De hecho, ahorita creo que lo volvieron a sacar. Ah, mira qué bien. En pasta dura. Pues los recomiendo muchísimo. Así que gaste sus 400 pesos a gusto. Doloroso. Pero créanme que vale mucho la pena leer estas historias cada vez que las pueden hacer. Los villanos siempre nos van a llamar mucho la atención, pero debemos recordar y tener en mente que deben ser eso, villanos. O sea, pues para eso fueron creados, ¿no? No para que los admires. Puedes admirarles a lo mejor de un modo, pero no del modo incorrecto, del modo aspiracional. A lo mejor digo, pues bueno, me encanta Venom, por decir algo, ¿no? Me encanta el Doctor Doom, que ahí me incluyo. Pero no aspiracionalmente. Sí, ese es el problema. No debe de ser tu modelo a seguir. Algo que a mí me encantó, que fue cuando salió por primera vez el Sinestro Corps. Que vaya, el que hayan hecho esa combinación de personajes, ese arco argumental completo, que es la guerra de los Sinestro Corps, fue buenísimo, recomendado. Buenísimo, es de lo mejor que ha salido en Linterna Verde en los últimos 60 años, yo creo, ¿no? Yo les puedo decir que me encantó el ver cómo manejaban de manera ideológica, cómo la voluntad se enfrentaba del miedo, ¿no? Y cómo la misma voluntad vencía al miedo, ¿no? Y esa combinación de personajes del bien y el mal, creo que fue algo muy, muy entretenido, pero a la vez en forma ideológica o en forma metafórica. Creo que fue bastante interesante, ¿no? Este tipo de historias son las que a mí me gustan, ¿no? Sí, debe de haber un gran reto en que deben de vencer, ¿no? Pero nuevamente volvemos a lo que mencionas. El mal no debe de ser aspiracional, debe de ser el reflejo de lo que no debes de hacer, ¿no? O de qué debes de cuidar que no pase. Y para eso, para hacer algo aspiracional, deben de ser tus héroes. Y si no hay héroes, no hay villanos. Y si no hay villanos, no hay héroes. Y no hay historia, y todo no hay se historia, fue al y ya se fue. Exactamente. Bueno, pues no sé si nos quieren dar algunas conclusiones, ustedes dos, para cerrar nuestro podcast del día de hoy. Pues no, solamente con una pequeña recomendación, que es precisamente lo que acabo de hacer ahorita, ¿no? Lean la Sinestro Corps War, que es de lo mejor que ha salido de Linterna Verde en los últimos años. Muy, muy recomendado.
Pues bueno, yo para concluir, concuerdo con la mayoría que mis amigos están diciendo. El villano puede ser interesante, pero al final siempre el aspecto moral es algo que hay que evaluar completamente, ¿no? Es lo que nos define. La luz y la oscuridad es algo que siempre está en conflicto y es algo que siempre nos atrae a leer un cómic, por lo menos para mí lo es. Siempre, aunque sabemos en cierta manera, hay veces que creemos que el bien la tiene segura. Hay historias que yo he leído en donde normalmente el héroe gana, pero no antes sin recibir algún tipo de daño, alguna herida, una herida no física, pero una herida moral, ¿no? Y es el hecho de seguir adelante, el que hay derrotas que te pueden enseñar más, ¿no? Que una victoria. Sí, entonces esto es parte de lo que los villanos realizan, ¿no? Los villanos, como dijo Tito, ¿no? Sin villanos no puede haber héroes. O sea, no podemos aspirar al heroísmo sin tener a alguien o algo con lo cual enfrentarnos, ¿no? Entonces es parte de esta mitología que ha estado vigente desde hace muchos años. Ahorita lo leemos en los cómics, en las películas, pero esos villanos que aparecían en las historias mitológicas, Hades, por ejemplo, la Hidra, todos estos personajes y cuyas historias eran lo que inspiraban a grandes héroes, a grandes guerreros reales, ¿no? Pues miren, yo para concluir, a lo mejor sí me voy a salir un poquito de todo esto que nos encanta de la fantasía, la ciencia ficción y los cómics. Y recordemos que desgraciadamente vivimos en un mundo donde hay bastante villanía. Y retomando el tema de hace un rato, casi cuando empezamos el programa, referente a que es incorrecto que hoy en día tengamos como protagonistas de series a narcotraficantes, delincuentes, etcétera. Recordemos algo que yo les he platicado a ustedes fuera del aire. ¿En qué clase de mundo queremos seguir viviendo? Donde nuestros mismos gobernantes hacen cosas que ni siquiera alguien del nivel de los villanos que hemos mencionado, ficticios totalmente, todos de fantasía, se quedan cortos cuando un gobernante decide cambiar medicamentos de quimioterapia para niños por agua. Nada más, eso es todo. Yo siempre me he quedado con eso, con esa idea de decir, vaya, por mucha fantasía que veamos, yo creo que el mismo Doctor Doom diría, oye, no te pases de lanza. Ni yo haría eso. Ni yo haría eso, pero bueno, pues ahí nada más es algo para reflexionar. Quizás tratemos de voltear siempre para el lado correcto de las cosas, no voltear para el lado incorrecto, pero bueno, cuando veamos fantasía, adelante, es para eso, fantasía. ¿Okay? Antes de que concluyamos, ¿no? Me voy a remontar a hace 80 años, por allá de Action Comics número 1, donde vemos que el primer enemigo a vencer del superhombre, o sea, Superman, pues no resultó siendo más que gobernantes. Sí, malos gobernantes. Malos gobernantes. Y bueno, pues desgraciadamente así hemos estado, veremos si esto termina, pero por el momento lo que sí ya termina es Comics Men, el podcast del multiverso por el día de hoy. Se despide por el momento su amigo Paco, Tito, Peri. Nos veremos en la siguiente ocasión. Y con esto llegamos al final de la presente emisión de Comics Men, el podcast del multiverso. Les agradecemos infinitamente su fantástica compañía y les recordamos nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Comics Men Podcast. Síganos por Twitter en @ComicsMenPodcast. Pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en formato portátil en las plataformas iVoox y iTunes. Si el contenido es de su agrado, por favor compártanlo. Y recuerden, nos veremos en el siguiente universo.